¿Ya estamos para empezar? Ah, ya, Sí, ahí ahora sí. sí. Ahí sí. Bueno, también reiterar las gracias por participar a toda la gente que se inscribió, por ser puntuales. Este proyecto se llama Líneas Textiles, es un fondar de la convocatoria 2024. Este año ya lo estamos ejecutando. Lo que se, lo que se aprendió, o sea, lo que se pretendió hacer en este proyecto fue un rescate textil de los patrones tradicionales de Chiloé, netamente desde lo que se trabaja en el kelgo, que es el telar endémico de la zona, y que tiene un proceso bien interesante respecto al mestizaje que tienen las telas, el cómo se logran, en los patrones, las algunas simbologías que hay y el cómo se fue investigando con las personas que se conversaron, con tejedoras tradicionales, y se armó una linda red de conocimiento, de cosas que hasta a mí me sorprendieron, que yo no sabía que existían. Entonces estoy bastante contento con el resultado que Espérate, ya es aquí este una- libro tenía un Zoom a las 7, pero y la ya. foto. Carla, Sí, acá estoy. ¿Me ya. escuchan bien? Sí, sí, quizás sería bueno contarles un poco las etapas del proyecto, en qué estamos ahora. Bueno, primero fue, como decía Osvaldo, el proceso de ir a terreno, de ir a hacer las entrevistas, que hoy día les vamos a contar un poquito de eso. Después fue la construcción de la obra, que Osvaldo ahí les va a contar como el proceso técnico, ¿no? ¿Qué implicó hacer como dice él, este resguardo de todos los puntos, de las técnicas y plasmarlos en una obra creativa? Y finalmente está el catálogo, que también fue producto de este proceso. Así que esas son como las tres etapas. Contarles que la difusión de la obra, quizás para los que son de Santiago, ya va a ir para allá, ¿no es cierto? Va a Monte Carmelo, quizás podríamos reafirmar esa fecha. El 23 de mayo, 24 de mayo se inaugura, ¿no? Y va a estar 6 meses. Así que van a poder, para las que viven en Santiago, ir a verla, poder conocer las obras, el proceso, los contenidos y demás. Ya se expuso ¿no es cierto?, en Ancud, estuvo el Osvaldo en el Museo Regional de Ancud, estuvo en el verano con una obra súper concurrida, porque ustedes saben que en el verano llega mucho turista al sur, entonces también se aprovecha ese público cautivo, ¿no?, que anda conociendo nuestro territorio. También estuvo, ¿no es cierto?, en Galería Réplica, en Valdivia, de hecho, acaba de desmontar allá, así que ahora se va a Santiago y eso también es parte del proceso de difusión. Quizás acá que cuentes un poco, Osvaldo, con las personas que... Bueno, aquí hay un mapita también para las personas que no son del territorio. Uno siempre es súper egoísta, como que no cuenta, habla nomás, pero ahí un poquito, claro, se trató de mostrar el territorio, dónde se anduvo. Quizás aquí podrías contar tú, Osvaldo, de las personas, cómo llegamos a ellas. Bueno, ahí respecto a la investigación que se hizo, hubo un levantamiento previo antes que se supiera o que Mm. hubiésemos sabido que íbamos a ganar el proyecto, porque no es algo que se comenzó a hacer ahora, ¿cierto? El tema textil es una cosa que íbamos trabajando yo y la Carla primero por separado. Después con el Mm. tiempo nos conocimos y mezclamos los conocimientos, conocemos gente específica que tienen el oficio en la familia. Entonces ya había una conversación previa con muchas de las personas que están acá, porque me interesaba que aparecieran, porque son muchas veces personas anónimas dentro del oficio. Si bien hay muchas artesanas que son conocidas, para mí el foco importante ahora era relevar a gente que no ha tenido la oportunidad de mostrarse para la gente. Eso es Entonces, súper importante. Sí, eso es sí, como importante, como decirlo, como que también como transmitir. Me imagino que las personas que están acá conectadas no solo les interesa el contenido, sino también los procesos, ¿no? Las metodologías que uno lleva a cabo. Y ese fue un criterio. Un criterio fue llegar a lugares, a personas, a rostros, a historias que ninguno de los dos conocía. Solamente teníamos la intuición, habíamos escuchado, habíamos visto una foto en una publicación, todo muy espontáneo, y así se armó este mapa, ¿no? Si se fijan, está la comuna de Chonchi, está Dalcahue, está Castro, también está Puerto Montt, ¿no es cierto? Había una artesana que venía de Calbuco, que tenía toda una historia antigua de su familia, y así fuimos recorriendo. Por eso les puse estos circulitos negros para que se ubiquen un poco en el mapa, y claro, para las personas que no reconocen el territorio, ustedes saben que nosotros vivimos en un lugar bien con hartas islas, ¿no? Entonces también eso le da harta riqueza al territorio. claro, y Aquí, dentro de Osvaldo, te esto, puse, sí, para que te puse algunas fotos ah, de ya, las personas, quizás tú puedas ir como recorriendo de cada una, qué fue lo más claro. significativo.
Mira, Dale. ahí tenemos a Melissa y a Emilia Levicán. Ellas son del sector de Vilupulli, comuna de Chonchi. Eh, si alguien anda por ahí, se da una vuelta, que aparte de una iglesia patrimonial preciosa. Ellas resguardan la técnica de Kelgo, pero lo que me llamó la atención son de las que trabajan las dos al mismo tiempo en hacer una tela, que era una técnica que se ocupaba hace mucho tiempo atrás, que generalmente se teje una persona, pero ellas están en el mundo del comercio de obra, entonces para avanzar, teje las dos juntas, un poncho al mismo tiempo y se demora mucho menos. Parte de la tradición de ellas viene desde la abuela. La abuela fue la que hizo esta frazada preciosa que se ve en la foto, que ella resguarda muchos textiles que eran de la señora que ya falleció. Fue también quien les enseñó a tejer, también quien les enseñó a hilar. Y lo bonito de esto es que ellas son personas jóvenes. La Emilia, sobre todo, que ya creo que tenía 29 o 28 años, si mal no recuerdo, Sí, sí. ella todavía quiere continuar con el tema de resguardar el patrimonio textil de su familia. Siguen trabajando en Kelgo, tienen las herramientas que, como le digo, pertenecían a la abuela. Y tienen estas piezas maravillosas que, si se ven al lado izquierdo, es un chal de punto ojo que se hizo cuando era muy niña, y la frazada que hizo la abuela cuando todavía era joven. Entonces, para mí fue muy significativo que alguien joven también estuviese metida en este mundo que lamentablemente ya se está perdiendo. Todo lo que tiene que ver como el crear el hilo, crear patrones y hacer una tela de esas dimensiones, para mí fue un poco esperanzador, la verdad. Así que contento de haberlas conocido ya directamente. Mm. Sí, quizás contarle en esta foto, como para que cambiemos al otro recorrido, es el diseño, ¿no? Esa frazada que, ¿no es cierto? Ahí tú puedes contar que igual es muy bonita y cómo van fijando los nombres, ¿no es cierto? De los diseños que se van Claro. plasmando. Mira, o sea, para la gente que no sabe, dentro de la tradición textil de Chiloé, la frazada que se ve ahí con flores era parte del patrimonio textil que se usaba hace 30, 40 años acá, donde las frazadas Mm, eran una parte importante y la más colorida dentro de los tejidos que se hacían. Entonces, dentro de esta frazada existían los diseños que eran geométricos y los diseños florales. Los que más se conocen son las rosas, los claveles, y en el caso específico de esta, como no se logró mm, identificar qué planta es o qué flor es, por el diseño que tiene, le dicen que es la enchona o la segadora, que es esta herramienta para cortar trigo, ¿cierto? Por esta curva que tiene y por la especie de mango que tiene abajo. Entonces también hablo de la sí. creatividad de la gente para asociar cosas y llevarlas al textil. Eso también fue lindo e interesante de ver. Si ahora están todas las ganas de empezar a recrear este tipo de piezas para que la gente las conozca. Exacto. Laura, ella, Ujú. con Laura, que toda una historia, ella es profesora, no sé, folclorista también, una tremenda Ujú. mujer. No sé si cambiaste no, no, cambiaste la página, Carlita. Sí, la cambié, Ah, ahora ¿se ve sí, ahí? ahora Ahora sí. sí, ya. Bueno, la señora Aura fue parte importante de este proyecto porque es una señora Mm, que es folclorista, profesora que ya está mm, jubilada. También viene de una tradición textil familiar donde aprendió con la tía y con la abuela. Recuerda que cuando era niña empezó a tejer los chapinos con su abuela, empezó a ver temas de los diseños, y fue también la que nos hizo muchos enlaces, que mágica, una persona mágica que apareció en nuestro proyecto porque conocía muchas tejedoras antiguas y por eso el foco del libro tiene muchas personas de Chonchi. Porque ella nos llevó, fue mm, amablemente, nos mostró a estas mujeres, nos llevó a sus casas y también tenía un resguardo textil bien importante. Entonces también mm, aparecen dentro del proyecto porque son diseños que generalmente la gente no conoce dentro de la tradición textil chilota. Y lo que se busca relevar acá es el diseño dentro de las telas. exacto. Quizá alguien tiene prendido el micrófono, si lo puede ver. Quizás contarle que Aura, bueno, llegamos a ella por unas fotos del museo, porque ella hizo en algún minuto un encuentro en una casa que es de al lado de su casa. Y esa casa, no sé si han escuchado el Soberano, ¿no? Estos espacios de arriba donde son muy tradicionales de acá, donde se instalaban, o los fogones donde se instalaban los telares. Y esa casa que está al lado de la de ella la Fabi, está cuidando. entre las perras y papá, ¿puedes entrar mi auto? Espérate. Mi mamá dijo que sí. La Solange está hablando. Ay, sí, ya. Gracias. Y bueno, ella tenía un montón de textiles, montón. Realmente, ¿no es cierto, Osvaldo? Creo que quedamos súper impresionados. Y lo que más también nos impresionó es que, claro, como no hay capacidad de observación o de difusión de repente estas cosas, los textiles estaban, ahí hay unas ideas, ¿no? Con algunos hoyos, estaban súper poco.
cuidado, y no porque ella no quiera, sino porque no tiene la capacidad para hacerlo y nada, y porque, claro, esto es un poco desconocido, pero fue súper interesante poder conocer estos retazos también que estaban ahí, que son parte como de la historia del territorio donde ella está. Claro, o sea, lo importante es que dentro de todo lo que tenía y sabía, también Mm, hace, o sea, se genera esta reflexión de cuánto a nivel nacional o regional se resguardan los patrimonios que están dentro de las casas. Ella vive en la calle patrimonial de Chonchi, que mm. ya es una casona antigua que también ya tiene termitas, y es la problemática que se repite en muchos lugares del país donde se habla de preservar, pero ¿quién te ayuda a hacerlo? ¿O quién te educa para hacerlo? Entonces, de lo que se ve ahí es lo que está en buen estado. Había muchos textiles que, como estaban en el sobrado, que este espacio que sobra dentro del techo de la casa, básicamente, las Mm. polillas, las arañas, ya tenían los textiles bien destruidos. Ella sabe que eran importantes, pero lamentablemente no pudo hacer más allá de tenerlos ahí. Entonces está esa reflexión de cuánto se nos educa a nosotros como desde la infancia para saber la importancia que tiene o la parte artística que tiene el crear una pieza como esta. Ella es total, la María Benilde. ¿Lo Eh, ves? no, no, no Ya. cambia la imagen. ¿No te cambia? A ver ahí. Ahí sí cambió. ¿Las demás ven? Ya. Ok. Sí, ahí por favor, que si Ok. cualquier cosa nos van avisando para que vayamos todos Hablen. acordes con la imagen. Dale. Bueno, la María Benilde también una señora muy amorosa, que vecina de Aura, estaba como a 2 cuadras, como se le digo, que ella Mm, fue nuestra luz de comunicación con las demás artesanas. Ella también toda su vida mujer tejedora. La foto de en medio fue una feria que asistió a la Universidad Católica cuando tenía creo que 30 y algo años. mm. Una foto Ella bien... iba, claro, Ella iba iba a por muchos Santiago, años. Mm, iba a vender para allá. También, si uno se pone a observar los diseños que están atrás de ella, que son esos chapinos, son de la tradición textil más antigua de Chiloé, que más tiene que ver antigua. con las rosas y este diseño que es más geométrico que ahora se encuentra o se encontraba en la carretera austral. Entonces, ella ahora ya está una señora mayor dentro de lo que puede, porque ya la misma edad no le permite tejer. Nos comentaba que ahora teje un telar de mesa, hace chapinas dentro de lo que puede hacer, porque la enfermedad tampoco la Mm. deja tejer. Y también se repite la misma historia que pasa en muchos lugares que no tiene herederos que continúen con la tradición que ella conoce. Entonces también está ese tema de cómo cuidar a estas personas que son tesoros humanos vivos y que no tienen un espacio donde mostrarse, un espacio donde conversar y para concientizar a las personas jóvenes para revalorarlas como artistas que son. Entonces, para mí fue este proyecto fue de mucho cuestionamiento, también de sorprenderme de encontrar piezas tan preciosas, porque yo tenía entendido, o lo que alcancé a ver dentro de lo que viví como un niño del campo, eran las frazadas blancas y el poncho gris. Entonces encontrarse con esta cosa tan colorida, tan dibujada, para mí ha sido una sorpresa bien inspiradora, la verdad. ¿Ves la Entonces, siguiente? ahora Yo pasamos la a veo. María, sí, ahora pasamos a María Sí. Oriana, que Que ella es un poco, Leuquín. claro, que ella es un poco el resulte, como el ejemplo de artesanas que están, ¿no es cierto?, más activas, ella está en el mercado, te fijas, como que igual es otra realidad, ¿no? Participa en feria, hay como, es otra, bueno, experiencia también. Claro, ellas son de las personas que se han mantenido vigentes dentro de los Mm, espacios, pero también se repite esta dinámica mm, donde muchas veces tiene este tema con los clientes que llegan regateando los precios, porque ella trabaja en la feria que está en Chonchi. mm. Eh, También ella misma reconoce que le baja la calidad a las prendas porque hacer mejor una obra no significa que le vayan a pagar más, y tiene que ver cómo se maneja el comercio también dentro de la feria y quién la potencia, que fue una discusión que tuve más adelante, una conversación en verdad, con personas de la municipalidad de allá que pedían que se formalicen como vendedoras con boletas, con cosas, pero no les daban un espacio real o cómodo para poder trabajar y poder pagar un impuesto que valga la pena, digamos. Exacto. Ahí Quizás Carla también se con... salió. Sí, me se- salí un se- poco, espérate, voy a dejar de compartir, dame un ratito, Ujú. voy a volver a compartir. Lo que pasa es que estaba sacando un pantallazo, porque más encima nosotros exponemos y tenemos que sacar también algunas fotos. Déjame volver ahí. Ustedes me dicen cuando yo creo que ahí se volvió. ¿Lo ven ahí?
Ahí sí, falta Ahí agrandar la estamos, ya, imagen. ya. Vamos a la otra. Ay, esto igual es súper interesante aquí. Mm. Ahí sí. Entonces, dentro de lo que hablaba la señora María y de lo que puede ver después, bueno, y pasamos a la señora María Segovia, Ah, sí. más conocida como la señora Lula, una persona también muy querida de la comuna. Ella Señora también, Luna. Mira qué bonito. ella muy amorosamente nos recibió en su casa con una... Nos tenía Me todos sus encanta cómo estás trabajos, jugando. tenía todas Me sus cosas encuentro sobre tan la bella. mesa y también aquí me sorprendió mucho el tema de la creatividad que existía dentro de la, digamos, precariedad de la época, porque ese bordado de sarpillera que está ahí era muy común porque era una forma de resguardar los diseños, porque no todo el mundo tenía acceso al papel. Una, que era muy caro o no llegaba simplemente, en cambio la arpillera era donde llegaban los granos de arroz y otras Todo cosas en que realidad, se la vendían, harina, sí. Mm, lo que se vendían en las mm. pulperías, en estas cosas, entonces era material de desecho, pero para la artesana era una forma de resguardar los diseños, entonces por eso si se ponen a mirar bien, hay colores que no corresponden como a la materialidad natural de la planta, como la hoja celeste, ponte tú, porque era lo que ellas tenían a mano y era lo que ocupaban para poder ir marcando los puntos y después con eso pasaban el diseño al chapín. Y nos mostró unos ponchos, nos mostró una frazada, nos contó su historia de vida, que es bien bonita también. Se casó muy joven, Mm. 16 años, quedó viuda muy joven también, y toda su vida la sustentó en base al tejido. Y hasta el día de hoy sigue tejiendo. La foto es muy actual, fue de la investigación. Una persona que está Mm. muy vigente con su arte, es muy buena dentro de lo que hace. Y son personas que yo considero que hay que mostrar y darles un espacio dentro de este mundo del textil, porque guarda un Y conocimiento que quizás, es único. sí, y quizás contarles el tema del diseño bandeja, ¿no? Que es el que estamos viendo Claro, ahí en... dentro de la tradición textil del Sí. choapino como prenda Mm. como tal, hay diseños que son de bandeja, diseños florales que son abiertos, digamos, y bueno, van variando según el sector. Bandeja se refiere a la Mm. típica bandeja que se usaban para servir los cortos de vino, la mistela. ¿Se Entonces, acuerdan? ese borde amarillo que tienen, si ustedes empiezan a mirarlo bien, se Mm. asemeja un poco a esta bandeja de servicio. Mm. Entonces, volvemos al tema de la creatividad de la misma mujer que le nombraba o daba nombre a las piezas en base a lo que ellas veían. Hay una correlación con el entorno. Entonces, también le da esa magia del textil chilote que es muy creativo y muy libre, no está sujeto como una regla general. Bueno, Exacto. tenía esa y tenía un par de más que eran, creo que la hizo su Sí, abuela, si mal no recuerdo. sí. Ella las tenía guardadas, de hecho, las buscamos, ¿no? Una tenía Mm. en el living, que fue como contaba Ujú. Osvaldo, donde instaló todos sus textiles, después nos fuimos al taller y ahí encontramos esta, que era, claro, porque Ujú. todos nos nombraban el diseño bandeja, pero no sabíamos qué era el diseño bandeja hasta que llegamos a este hallazgo tan bonito. Claro, y eso creo que Ahí fue, la hizo, sí, no sé, fue su suegra o su abuela que fue que la... parece que sí, sí, parece Ahí que no, eran no sus recuerdo madres, bien, pero sus igual es una prenda madres antigua. anteriores. Bueno, ahí pasamos a la familia Mancilla. Lamentablemente la abuela que tejió esta prenda falleció hace bastante Mm. tiempo, pero quedó la hija y la nieta, que no sé si está en la segunda foto, si se puede pasar. Ahí están ellas, sí, ahí están todos. ¿La ves? Ya, todavía no aparece. Ya va a Ahí está, aparecer. ahí Ahí, está. ya. Ya. Por fortuna, ellas son estas tres prendas que se ven en la foto, fue las que la abuela, cuando estaba viva, dejó como herencia para cada uno, que había esta tradición de que cuando nacía alguien o se casaba alguien, se le regalaba una frazada para la cama como cubrecama. Entonces, acá tenemos yo diría que dentro de las variantes de las frazadas, dos muy especiales, que es la encajonado o de cuadros, que es la que está a la mano izquierda, que es la de cuadros negros con blanco, que es muy de la tradición textil chilota de lo que es el cuadrille. Y después tenemos la que tiene la Claudia, que es la foto de en medio, que tiene que ver con una base de tres tramas con brocado, que el brocado también se trabajó mucho acá. Y a mí lo que me sorprende de esta prenda es que está muy bien cuadrada en el aspecto de que los diseños calzan perfectamente dentro de una tela que no tiene flecos. Para las personas que están presentes y saben tejer, saben que hacer una tela sin flecos con un diseño en el centro y que esté centrado es muy difícil de hacer. De hecho, alguien cuando fuimos a la actividad de Valdivia nos decía eso, de que mientras más sencilla se ve la pieza, es más compleja también, porque tienes que hacerla que quede cuadrada.
Exacto. Entonces, son de las prendas que más me gustan la que tiene el pájaro, porque calza perfectamente en el centro de la prenda y una prenda que no tiene flecos, que además tiene tres tramas, que es una técnica chilota que cuando las que tenga la oportunidad de ir a Santiago las voy a explicar con mayor detalle. Genera mucho volumen y por lo tanto hace que la prenda se recoja más. Y es muy difícil hacer alcanzar un diseño, además que sea muy complejo y que tenga un volumen extra debajo. Entonces, para mí es una pieza muy buena y de muy buena calidad, aparte que está nueva. Está muy bien Y conservada. es y es bella también. Es muy bella. Exacto. Ahí ella de pura risa ella. Ahí tienes el nombre, te dio la lámina. Eh, Todavía no aparece. Ya. Y la María Navarro. Ella también, una vecina del sector de Quiquel, si mal no recuerdo, esto queda cerca de Chonchi, sector Mm. rural. Ella también una persona que trabajó toda su vida vendiendo prendas en el museo o sea, perdón, en la Feria de Alcagüe, si alguien ha venido a Chiloé. Es una de las ferias más importantes de artesanía que existen acá, que también lamentablemente está en un declive dentro de las calidades de las prendas porque se introdujo mucho el telar mariaca. Entonces pasa que se están vendiendo piezas que no corresponden al territorio y también la invasión de las prendas que son chinas. Hay mucho. Ella fue de los grupos de mujeres que iban desde el campo caminando 1 o 2 horas con sus sacos de frazada para ir a vender a la feria y después en la tarde poder volver con su harina, con su trigo, porque su vida era vender artesanía y también después conversando también se entendió por qué dejó de hacerlo, porque toda su vida lo hizo. Entonces yo cuando le Mm. pregunté que dónde estaba su telar, porque quería verlo, me dijo que lo había quemado. Yo de verdad ahí sí quedé un poquito frustrado, triste, porque además era un telar que era de su abuela. Su quelgo era, no, era heredado. Pero también se entiende en el aspecto de que una persona que lleva toda su vida trabajando tanto y ganando tan poco, genera un rechazo con las cosas que le recuerden a ese entorno, a esa forma de vida. Entonces, de hecho, ella dentro de lo que tenía, de lo que había hecho, era esta frazada y un poncho. Sí, el Imagínense poncho, no, que, pucha, no puse la foto del poncho, pero puse la frazada porque igual es interesante que aquí muestres, bueno, cuentes un poco el punto, ¿no? Cómo está construido esto. Mm. claro, Que ahí es tan esa, común acá, es tan común. claro, esa técnica se llama tres tramas, que era una técnica que se usaba para darle más volumen y más peso a la frazada. Sí, Eh, claramente. yo imagino que para la época era muy difícil conseguir tanta lana para hacer una frazada con más peso y se hilaba con una hebra, que es el guiñe, para que tuviese más, porque la hebra que es más delgada te rinde más en la ordiembre, entonces al colocarle esta tercera trama le daba más volumen y más peso. Más peso, Eh, ¿no? no era por un tema estético, era más bien por un tema funcional que se hacían así. De hecho, cuando yo le mostré mi foto, eso fue muy simpático, y yo le mostré una frazada que acá se llama punto saco, que es más gruesa. Ella me dijo, por eso no es una frazada, está mal hecha. Porque ella conoció esa frazada que es Y de no tres hay tramas, otra. que esa es la tradicional. La que se conoce Sí. ahora, la que se ve en las ferias, es la que es más básica dentro del concepto del textil porque es más rápida de hacer. El tres tramos es una técnica que es más difícil y es más lenta. Pero era la frazada que se ocupaba en la época y que todo el mundo hacía. Es la más común, como decía el Osvaldo, tiene que la funcionalidad de ser más pesada y más abrigadora, porque si yo me pongo más lana encima, obviamente me voy a abrigar más, o sea, ese era un poco el objetivo. Y también le llaman trama encima, nido de abeja, yo he escuchado diferentes nombres, ¿no? Porque si se fijan son como pequeños espacios, ¿no? Muy, como que dan ganas de agarrarlos, como con textura, es como que te habla de abrigo, digamos, la prenda. Ujú. ¿Te pasó a la otra? Yo te la pasé. Y pasamos a la Trini, que la Trini lleva acá trabajando, sabiendo en Chiloé hace bastante años, y su foco principal es la frazada en chilota, que es lo que le estaba hablando al principio, que tiene que ver con estos diseños que son en técnica de tres tramas, o sea, perdón, de brocado, que es la que sería con el diseño rojo, y de felpa o pelo, que es la que está al lado derecho de la pantalla, que son esta técnica de alfombra. La Trini estaba llegando a Chiloé, se interesó mucho en la capacidad creativa que le estaba comentando antes y también la capacidad de enmarcar un diseño tan complejo dentro de un espacio que no tiene flecos, que son la mayoría de los casos. Hay más formas de tejido, pero esta es la más tradicional. Y también porque
al tú colocar un volumen extra sobre la urdiembre, tú tensas más el tejido y por lo tanto la tela se deforma. Y al deformarse, eh, el tejido se empieza también a deformar y hay una técnica que está dentro de la prenda que no se ve porque es un detalle muy importante que solamente los tejedores conocen, es que empiezan a hacer los abundes y los abundes es pasar y rellenar con el mismo tejido las partes que van faltando y que van quedando sin volumen. Entonces ella tiene una colección bien importante de unas 20 frazadas con este estilo que he ido recopilando durante todos estos años en Chiloé y que está muy interesada en que se conozca y se releve como pieza artística, que también es un foco que yo encuentro que es bien importante que se haga. Carla, Ya, ahí bien. Ahí pasa la última. ya. Y la última es la señora ¿Se le ve? Evelina. Ya, Sí, ahí la señora Elena. ya. Ahora, Carla, si me ayudas un poco acá porque yo no pude viajar porque ella vive en Calbuco, perdón, en Sí, Puerto Montt. ella está en Puerto Montt. Sí, bueno, Elena, ella es de originaria de Calbuco, ella se viene de una familia de textilera y ella ha tenido la capacidad de reinventarse en la vida, ¿no? Porque ella con esta herencia que recibió no la dejó nunca de hacer, pues. Entonces ella hoy día hace talleres, enseña, es una persona súper activa, obviamente un poquito menos ahora porque está con temas de salud. Pero ella también ha hecho un trabajo súper de resguardo, o sea, tú llegas a su casa y tiene muestras de diferentes técnicas, entonces ella te cuenta, esta es la técnica tal, ella sabe los nombres, ella ha hecho su propia investigación, que eso también es muy bonito, y nada, pues si se fijan ahí, ella está mostrando una maleta, una prevención que ella hizo con el punto, ¿no es cierto?, que le enseñó su madre, tiene ahí unas muestras de brocado, como contaba un poco Osvaldo, entonces ella eso es súper interesante de Elena, de la señora Elena, que ha hecho su propio resguardo. Entonces ella enseña con muestras, súper ordenadita, tiene sus diferentes muestras. Se dice estos de la frazada, estos del chal. Y si se fijan abajo hay un telar que está instalado con el punto tres cañas, ¿no es cierto? Entonces ella también ha hecho un resguardo de este punto que está súper asociado a los chales femeninos, también a algunos pantalones de hombres antiguos. Pero ella ha hecho ese trabajo, por lo tanto también es súper, quisimos invitarla, ¿no? A mostrar un poco su trabajo. Y bueno, estos son algunas fotos de registros, varios, que también piezas, ¿no es cierto?, que nos interesaron del museo de Chonchi, donde también pudimos navegar por las piezas que estaban ahí con ganas de poder haber hecho algo más, pero claro, no daba el proyecto. Nosotros en realidad lo que nos interesaba eran un poco las personas que estaban detrás de estos textiles y ustedes saben que en los museos no siempre todo está registrado, digamos, pero sí tuvimos acceso a algunas piezas. No sé si quieres comentar algo de esto. Claro, en ese aspecto también es como volver al tema del principio que planteaba, cómo Mm, a ti se te enseña a resguardar y cómo se te enseña a valorar una prenda o un objeto que está hecho en tu familia o que lo viste en un vecino. Todas las piezas que están en el Museo de Chonchi son piezas que son donadas por la comunidad. La mayoría están bien dañadas por el uso. Lamentablemente el Museo de Chonchi no tiene un área de conservación para pasarlas primeros por desinfección de prendas y cosas. Entonces se agradece que estén ahí, pero pasa mucho en varios lugares que no hay un resguardo como tal. Creo que el Museo de Ancud es el único que tiene estas salas que son para desinfección y todo, pero hay tanta información, tantas cosas que quisimos poner. recorrido. Vamos a tener dos encuentros más, un encuentro donde vamos a ver las técnicas, el muestrario textil y la última es la obra central del proyecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, siempre abiertos a todo. Eh, hola, Hola. Hola. hola, muchas gracias por la presentación.
¿Sabes? Me dieron muchas ganas de poder como tomar talleres con las mujeres que aparecieron en la presentación. ¿Hay alguna manera de contactarlas, de poder tomar clases? Que yo sepa, la señora Elena podría ser que trabaje haciendo talleres Sí. todavía. El resto de las señoras creo que no hacen talleres porque se dedican más al comercio y las otras ya están retiradas. Entonces, como era solamente Mm, mostrarlas, la señora Lula quizás puede que haga talleres, no conversamos de eso directamente, porque ella también nos comentaba que vendió todas sus ovejas porque ya no quería seguir trabajando, ujú, que ujú. porque toda su vida se dedicó a vender frazadas, a vender poncho, a vender faja, y está en la etapa de la vida que ya no quiere más. Entonces, como que intentamos convencerla que no lo deje porque es una muy buena artesana y una mano muy buena. Y las demás señoras, no sé si hacían talleres como Yo tal. creo que Elena Hablé- sí. Elena, ah, si estás interesada, no sé quién era, estaba ahí su nombre. Y Ada. Ada. Ah, ya. Ujú. Sí, yo creo que Elena te podemos facilitar su contacto. Ella, y aparte que Ujú. ella trabaja de eso, así que yo creo que le vendría súper. Esa es la antecedente que te puedo contar. De las demás, la Sí. verdad que no sé. No sé si están hoy día impartiendo talleres, pero de Elena sí, de todas Genial, maneras. muchas gracias. Se la agradecería un montón. Ujú. No te preocupes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, por aquí, Eleonora. Hola. Hola, Hola, Osvaldo. Hola. Leonora, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos. Qué gusto escucharlo y ver su presentación. Felicidades, primero que nada. Gracias. Me surgió una duda. Si es que en el proyecto de investigación que hicieron pudieron como ahondar un poquito sobre los orígenes del bordado, de los diseños, de la iconografía. Dentro de los bordados te refieres al el brocado. Claro, brocado, bueno, el felpa, en general los diseños, los Ah, dibujos. mira, dentro de lo que es la felpa hay registros de la típica que tiene que ver con el diseño Punto Cruz, que vino con los barcos estos que llegaban directamente a Chonchi porque era un puerto maderero. Entonces los diseños florales son europeos, que la gente acá tenía el conocimiento textil y todo, y los pasó como diseño a las prendas que se hacían acá. El brocado dentro del libro creo que está, hay un registro del 1903, ¿puede ser, Carla? Sí, mira, en general, así como es un poco lo que cuenta Osvaldo, ¿no? O Mm. sea, todos estos diseños que nosotros vemos hoy día se escucha bien, ¿no es cierto? Yo ya. Sí, Sí, Todos estos diseños que vemos hoy día venían de revistas de Punto Cruz, y claro, los nombres, así como cuando mostraba el Osvaldo esta frazada como la hechona, ¿te fijas? O sea, las denominaciones sí son muy locales. Eso siempre tenemos que tener súper claro. O sea, los territorios le ponen nombre a sus cosas. O sea, claro, puede ser europeo, pero en realidad las rosas o cómo le llaman, eso ya es muy local. El brocado es una técnica oriental. El brocado, de hecho, no sé si conocen Damasco, bueno, si nos vamos al Medio Oriente, Damasco significa brocado. O sea, ese nivel de georreferenciación wow, del concepto. De ahí wow. llegó a España y de España nos llegó a nosotros, digamos. Pero, o sea, esto viene de afuera. Ahora, lo local es el cómo se hace. Bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Sus elementos propios, sus colores propios y los nombres propios. Pues como decir la rosa de 4 cachos, de 6 cachos, y tú vas a territorio y cada territorio tiene nombres distintos, ¿ah? También yo creo que eso es súper importante de decirlo, como que no es el archipiélago, o sea, también hay particularidad de estos nombres, pero yo siempre lo he dicho en todas mis investigaciones que hay una creación muy particular de los nombres, más allá de que yo esté copiando, entre comillas, una revista, no sé si me explico, ¿no? Sí. El otro día me estaba estudiando unos bordados mexicanos. Eh, Ocha. Mm. ¿No se escucha? Sí. Sí, súper, sí, súper. sí. Hay no sé si no me acuerdo si es el nombre de la comunidad, de la cultura o del bordado, pero es Kenek, algo así.
Se lo voy a mandar después. Bueno, y estaba buscando en internet y hay un traje ceremonial como muy tradicional, especial de las mujeres de esta cultura, y es muy, pero muy, muy parecido a la flor de rombo, como este Mm. diseño geométrico, incluso en el uso del color. Entonces, claro, yo también por ahí había escuchado que las revistas llegaban de México y fue como, ¿México de nuevo? Que yo- Y es O sea, todo bien, no sé qué antigüedad hay, tendrán ni cuán tradicional será, pero ahí hay una hay confluencia. una claro, conexión de Argentina también, un montón de revistas. claro, Pues acá eh, Bordado Tenec, ahí está la compañera ahí Steffi. te lo mira, escribieron. dentro de ese aspecto, asumo que hay varias técnicas que vienen desde una raíz que es de lo, digamos, de lo simple de comenzar a diseñar. Por ejemplo, Claro. cuando se empieza a dibujar el poncho, uno parte con la sopaipilla, ¿cierto? Parte con la cruz, porque son diseños básicos, para Ujú, jugar como el tema de levantar y subir. De ujú. repente, un juego universal que está en el momento de crear es partir con estos diseños que son más Exacto. simples, para después pasar a De los lo más simple a lo complejos, complejo. Sí, y hay una Exacto, base esa es una porque mirada del súper tejedor, bien. es más universal yo, porque he encontrado estos diseños de la sopaipilla en la Amazonía, ¿te fijas? Exacto, y en Claro. tierras bajas, tú te vas a Bolivia, en tierras bajas es lo mismo. Entonces, Sí. hay un lenguaje, una magma, diría un profesor que yo tuve en algún minuto, esa magma social que también está en el textil. O sea, por Ujú. eso yo creo y soy una defensora de decir que lo particular o lo identitario de cada territorio es cómo yo resignifico eso, cómo le doy mi propia identidad al final, ¿no? Es como, no sé, algo por ahí. María, querías hablar algo, ¿sí? Ahí está, hay alguien con la manito levantada. Gracias, Ele. De nada, Gracias. gracias a ustedes. ¿No? Ah, sí. ¿No? Hay alguien que tiene la manito levantada, la veo aquí. Sí, ¿cómo se llama? Te la preguntaba Ya, antes, ahí sí, ahí se sí, llama Sí, Kelwo. ahí sí me escuchan. Sí, ahí se escucha. perfecto, sí. Ya. Primero felicitarlos por el trabajo que han hecho ustedes porque es maravilloso este rescate de la cultura. Yo actualmente estoy viviendo en Chiloé hace un par de años Ujú. y Mm, encuentro súper interesante lo que ustedes están haciendo, sobre todo con la gente que, que es común y corriente, o sea, con la que está ahí, con la que tiene la tradición, con visibilizarla y que Ujú. de ello también surja este querer continuar con esa tradición, que se visibilice y que además se valorice, que es algo tan propio que hace falta. Yo vengo llegando hace muy poco, llevo como, no sé, 3 años más o menos acá, pero visitando la isla hace mucho tiempo. Y eso es algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, eh, el poder visibilizar esto, el rescate de una cultura y de una identidad. Y lo que ustedes hacen es maravilloso, lo encuentro muy, muy enriquecedor para mucha gente. Yo tuve la oportunidad de visitar la exposición acá en el Museo de Ancud. ay, No qué pude estar el día bueno. que tú diste Ya. la Ujú. inauguración, pero fue muy bonito porque ver todo el muestrario que tienen ustedes ahí expuesto y la obra final es algo que, o sea, ojalá pudiese llegar a muchos lugares y sobre todo a los niños, Ajá. a gente que también se nutra Claro. de eso y se entusiasme por continuar. No, Eso, gracias. Gracias, Gracias. 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 Que, o sea, en verdad la idea de esto es eso, el empezar a educar a las personas, porque para mí uno de los focos importantes es, además de significar y revalorar lo que tenemos acá como patrimonio textil, es que la gente una vez que comienza a consumir textil nuevamente, de partida no le regateen a la persona que vende, no le regateen a la señora, que sepan que todo el proceso no es fácil de hacer, porque muchas veces se asocia artesanía a algo fácil o rápido, pero una frazada fácilmente puede tomar 1 o 2 meses si es una persona sola que está trabajando eso. Un poncho, una chaleca no te sale en un día. Y yo creo que desde ahí parte la educación y cómo se entrega el conocimiento a las personas que están detrás de todo esto. Y las primeras infancias lo importante es mostrar la riqueza cultural que tenemos acá.
que esa frazada que está ahí significa algo, viene de una tradición y se puede ahí ir escalando y mostrando y haciendo más cosas también. Y tengo otra cosa más, porque dentro de las fotografías que ustedes mostraron, hay en la casa de mi suegra, de hecho, hay una frazada súper antigua, pero nosotros somos anteriormente de Santiago. Bueno, mi suegra Ujú. vive en Santiago y ella sí tiene una frazada que la compró su tía. Guárdala, Su guárdala. tía Sí. y, y ¿sabes qué? La encontré muy parecida a una de Mm, las que mostraron ustedes donde sale el pajarito, pero la que está al lado, de que tiene más. Con los cuadros. ¿A este cuadro? lado Eso era y muy a común, cuadro con las sí. flores. Eso es Entonces, muy la tradicional de próxima vez acá. que Mm. vaya a Santiago la voy a revisar bien, porque es una frazada además súper pesada, súper pesada. No, Entonces claro. uno se acuesta con ella y no pasa frío. Así, es muy, así que la voy a revisar, porque lo más probable es que sea de acá. Qué bonito. Gracias. Chiquillos, ya estamos en la hora. La idea es encontrarnos el próximo encuentro y ahí Osvaldo les va a mostrar, ¿no es cierto?, cada punto, cada ligamento, vamos a hacer algo entretenido para que ustedes puedan, para las que no fueron a la obra, la vean las fotos del muestrario. Así que nada, por nosotros también agradecidos de ustedes, estuvimos súper fuerte, ¿cómo se llama? Platea, una platea muy, 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 muy feliz, muy, muy entusiasta. Así que nada, pues son 3 sesiones y nada, lo vamos a hacer como siempre con Santiago Textil, que les va a escribir y les va a mandar el link. Así que gracias a Ya. ustedes, no sé si Osvaldo, ¿quieres decir algo más? No, sumarme a tus palabras, muchas gracias a la gente que asistió. Ojalá que pudieran ir a la muestra cuando se haga en Santiago, que va a ser el 23 de mayo. Santiago. Va a estar ahí toda la exposición con el muestrario ahí en vivo. Vamos a conversar, vamos a hacer un taller también para los que se alcancen a inscribir. Y va a estar a corto tiempo, entonces existe esta posibilidad de que puedan verlo ahí en vivo y puedan apreciarlo mejor. Así que eso, muchas gracias de nuevo por asistir. Un abrazo a todas. Ojalá nos veamos el próximo, no, el próximo miércoles no es, o el próximo. ¿Es él? Ya yo me pierdo con la fecha. A El ver, equipo. miércoles Bueno, 23. miércoles 23, Ya, el ya. miércoles 23 de abril, disculpen, pero es que uno no se sabe de memoria estas cosas, pero nos vemos ese día Ujú. y nada, y ahí podemos seguir conversando. Así que tengan unas buenas noches, que descansen y muchas gracias por contactarse. Muchas gracias, chao. Chao, Y Chao, apenas Lucía. pueda envío la chao. grabación. Chao, Gracias. Sí, gracias. Tita, gracias, gracias a todos, gracias. Así que Gracias. miércoles 23 y miércoles 7 de mayo, por si acaso, Sí, para que lo para que lo anoten. Ya, tengan claro. Gracias, Ujú. chao. gracias. Chao, chao. Gracias.